Pienso abordar uno de los temas fundamentales de esta noche, el fallo de la Corte Penal Internacional, que finalmente emitió, por lo menos es la intención del fiscal general de la Corte Penal Internacional, de emitir órdenes de arresto para Benjamin Netanyahu, primer ministro de Israel, su ministro de Defensa, Yoav Gallant, y también para terroristas del grupo terrorista Hamas. Así que, a tal efecto, tengo aquí en línea telefónica al doctor Franco Fiumara, abogado, juez penal, experto en genocidios, derechos humanos, conferencista internacional, un hombre absolutamente con un brillo intelectual enorme y un súper especialista en este tema, a quien ya por supuesto le doy las gracias por estar comunicado conmigo. El doctor Franco Fiumara. ¿Qué tal, Franco? ¿Me estás escuchando? Hola Alberto, buenas noches, buenas tardes, un gusto compartir contigo este momento y con todos tus oyentes de tan distinguido programa. No, muchísimas gracias por la gentileza que tenés de atenderme. Franco, bueno, obviamente en esta semana hemos visto, quizás con estupor, por lo menos es mi posición, el fallo de Karim Khan, que es el fiscal general de la Corte Penal Internacional, tratando y se expidió emitiendo órdenes de arresto contra el primer ministro de Israel, su ministro de Defensa y también contra terroristas del Hamas, entre ellos, por ejemplo, el número uno del ejército del Hamas dentro de la Franja de Gaza, Yahya Sinwar, también Ismael Haniyeh, que por supuesto él no vive en la Franja de Gaza porque los grandes capos no están viviendo ahí, y también con un tal otro terrorista, Deif. Me gustaría el análisis de esta situación, el fallo jurídico, qué contaminación política pudo haber tenido, qué presiones hubieron, y en definitiva si existe alguna instancia recursiva de apelación al respecto, básicamente teniendo en cuenta que, por ejemplo, varios países, Alemania, Estados Unidos, Gran Bretaña, Alemania, están en contra de la posición de la Corte Penal Internacional. Bueno, nada de preguntas, ¿no, Franco? Me gustaría saber tu opinión. No, nada, un tema pequeño. De todo lo que vos mencionaste, hay una palabra que es de alto impacto y que es realmente la que yo mismo me autopregunto, ¿no? Es estupor la palabra utilizada. Y ese estupor fue generalizado en todas las potencias a nivel mundial, pero generalmente en todos los países de orden democrático, con mucho arraigo, ¿no? La Alemania posnazismo, ya constituida, también Estados Unidos de Norteamérica, del Ejecutivo, hasta las Fuerzas Armadas. Este fallo, no es un fallo, perdón, es un dictamen. Es un dictamen. El fiscal general, para ponerlo más en contexto jurídico, el fiscal, según él, creo que son 7 los hechos en núcleo, que uno dice los hechos, estoy hablando jurídicamente ya, que imputa a tanto a Bibi Netanyahu como al ministro. Voy a dejar de lado por ahora hablar del terrorismo, que es otra cuestión, para centrarme solo en las autoridades israelíes. Y retomando a la palabra de estupor, es un estupor jurídico, porque si bien él manifiesta algunas cuestiones inherentes, hacen justamente a los usos y costumbres de la guerra y que no vulneran su gran mayoría el derecho internacional humanitario concebido ya desde 1899 a la fecha, ¿no? Que es de uso y de costumbre y que Israel lo respete y con creces como quizás ningún otro país en el mundo lo realiza. Yo creo que a la sala de cuestiones preliminares, donde el fiscal dirige este dictamen para que lo examine el juez o la jueza que va a la sala que va a entender, los dictaminen. De hecho sí que hay una que la jueza que es mexicana de origen latinoamericano. Ellos tienen que examinar y decir, bueno, señor fiscal, acá se equivoca, esto no lo compartimos, esto no está debidamente acreditado, o esto, como yo veo bajo mi punto de vista, es muy diluido, no tiene una consistencia clara y que en definitiva son cuestiones más inherentes al campo de batalla y que escapa a la responsabilidad objetiva del deber de cuidado que tiene el presidente, yo iba a decir de la República, en este caso el presidente como primer ministro del Estado de Israel, ¿no? Que es la figura emblemática política, por así decirlo. Puesto este contexto, reitero, la resolución va a ser tomada para la sala de cuestiones preliminares en un futuro quizás no tan inmediato, pero medianamente no muy largo tampoco. Yo abogo que sea bien estudiado por los jueces de la Corte, porque hay una cuestión que es fundamental aquí. Puede cambiar todas las reglas básicas de convivencia. ¿Por qué lo decís? ¿Por qué?
¿Por qué te digo esto? Porque generalmente nosotros recurrimos a golpear las grandes potencias cuando tenemos un estado de necesidad o de defensa. Esto lo hemos visto y acontecido. Si nosotros ponemos a la par de un poder ejecutivo debidamente constituido, a las figuras no emblemáticas, en este caso del Estado de Israel de forma democrática, y lo equiparamos a un grupo terrorista con funcionarios terroristas, pero que cumplen a la vez dentro de ese Estado terrorista de facto realizado dentro de un territorio que tiene poder territorial llamado Franja de Gaza, entonces estamos en una seria problemática, porque ya ningún ejército de ningún lado del mundo va a poder defenderse, que es lo que hizo el Estado de Israel a partir del 7 de octubre del 2023. O sea que, ¿Sí? o sea que para la gente un poquitito llevarlo al lenguaje un poco más sencillo, prácticamente ningún ejército de ningún país podría defenderse, porque aplicando el cuestionamiento y la observación de Karim Khan, que es el fiscal general, cualquier ejército que utilice las reglas adecuadas del enfrentamiento con un enemigo estaría sujeto a ser acusado de genocidio y exterminio de personas. Alberto, no solo eso, yo te voy a dejar un ejemplo más claro y que aconteció en los Balcanes, justamente en Srebrenica, cuando fue la gran masacre de Ratko Mladic, en esa región de Bosnia, en manos de los operadores de los cascos azules, que estaba bajo poder de coerción de Holanda, que fue un desastre prácticamente. Tienen que estar investigados si no fueron investigados. Lo primero que va a tener conflicto van a ser los cascos azules, en todos los lados donde hay conflictos, incluso en la franja norte de Israel, esa franja de seguridad volcada sobre el Líbano. No sé cómo van a seguir operando si se vulneran estos principios básicos que yo te voy manifestando, ¿no? Porque ni se van a poder autodefender. Porque lógicamente, ¿cuál es el problema de los grupos terroristas? Ellos no son ejércitos regulares con las tácticas y estrategias de los ejércitos regulares, sino que tienen la capacidad ejecutiva quizás de los ejércitos regulares, porque saben utilizar todo tipo de armas, lo utilizan y saben cómo golpear los objetivos, pero con una diferencia un ejército regular. Utilizan instituciones amparadas por el derecho internacional humanitario, como ser escuelas, hospitales, zonas densamente pobladas, justamente para usar de escudos humanos a sus propios habitantes. Ahora, volviendo al criollo, para explicártelo más claramente, que hace el legítimo derecho de defensa de la población o del pueblo, como se menciona en estos casos, si yo no repelo, por más que haya población civil, me matas a mi población. Por eso digo, esto es descabellado al 100%. O sea, sería, siguiendo a pie juntilla lo que el fiscal de la Corte Penal Internacional propone, implicaría que para no quedar incurso en una observación inadecuada según la Corte Penal Internacional, uno tendría que dejar matar a toda la ciudadanía para no quedar incurso en estos supuestos delitos que alega la Corte Penal Internacional. Ni más claro, bombardeame porque no te puedo bombardear porque vos me bombardeás de una escuela, y si yo tiro una bomba, que puede haber un margen de error grande, mediano, chico, de acuerdo a lo que acontece, o si por ahí explota o no es debidamente fortificada, donde yo te ataco porque no está militarmente preparada la cuestión, voy a matar a población civil. Pero entonces me tengo que dejar matar. Es loco, se escapa de todo contexto jurídico. Por eso yo digo, a veces este fallo o esta resolución, digamos, esta solicitud del dictamen realizado por el fiscal Karim Khan, está descontextualizado bajo mi punto de vista jurídico y lo que permanentemente voy estudiando de todos los fallos. Ahora, la pregunta sería, Franquito, sí. La pregunta sería, Karim Khan es un abogado británico de origen pakistaní, él nació en Gran Bretaña, es una persona islámica, sí. Y lo describo simplemente. Observo, y entonces lo siguiente, si es tan claro la parte jurídica, pregunto, ¿hubo una presión política? Porque la verdad que lo que estamos viendo es que todas las instituciones internacionales, ya sea que dependan o no de las Naciones Unidas, en el caso de la Corte Penal Internacional no depende de las Naciones Unidas, pero en definitiva que fue un fallo político, no un fallo jurídico. Mira, tiene atisbo, por eso yo digo que está descontextualizado, porque si yo te opongo bajo las pautas que él menciona,
y yo te descontextualizo porque no te lo pongo dentro de un contexto. A ver, Alberto, yo te voy a dar un ejemplo claro para que la gente entienda, porque a veces estas cuestiones son más complejas, ¿no? Mato a una persona. Si yo mato a una persona y solo te digo eso, ¿vos qué me decís? La respuesta, sos un asesino. Absolutamente. Ahora, si yo te pongo, mirá, me defendí, me atacó con todo, apenas pude sobrevivir y repelí el ataque para que no me mate, se llama legítima defensa. Correcto. Y estamos hablando del mismo hecho. Estamos hablando entonces, yo la primera frase que te puse para que entienda la audiencia, te la descontextualicé. Y esto creo que es lo que hizo el fiscal general Kalinkan. Descontextualizó el conjunto, la globalización de lo que es un grupo terrorista y con el agravante que eso significa. La verdad que tuvo un fallo, este fallo por lo menos tuvo una trascendencia internacional, porque prácticamente no quedó ningún país de alguna manera sin tener absolutamente su opinión. Por eso digo, a mí personalmente me cuesta creer que esto no haya tenido una fuerte incidencia política. Habida cuenta que incluso el fiscal Karim Khan trabajó muchos años en las Naciones Unidas y fue uno de el pollo de Guterres, que sabemos que el secretario general de la ONU tiene una postura totalmente cuestionable respecto al tema de Israel. Él es un gran crítico respecto de Israel y por eso tiene mucha crítica, incluso Guterres. Entonces la pregunta sería, estos vasos comunicantes, estas presiones políticas, porque uno cuando analiza, como bien vos lo estás exponiendo, en la parte jurídica, es casi inevitable que uno sospeche que esto tuvo una manipulación o una presión política para que esto sea así. Alberto, yo te quiero decir algo que hace justamente a Kalinkan. Kalinkan es de una gran... creo, si mal no recuerdo, nació en Escocia, teológicamente Gran Bretaña, ¿no? Nació en Escocia, de padre pakistaní. Sus padres, uno de sus padres, es de una rama del Islam que no es considerado como musulmán por el otro mundo, tanto suní puro como, digamos, chií puro, por decirlo de alguna manera, y lo tratan como también como personas que son falsos, como apostasia, ¿no? Como correcto, apóstatas, son apóstatas del Islam. Exactamente, para que tengas idea. Son los ahmadíes, ahmadíes es lo que vos estás hablando. Claro, y hay otra cuestión que es fundamental. Es una persona que supera la media en inteligencia. ¿Me entendés? ¿Por qué te lo contextualizo de esta forma? Quizás de la ex fiscal Benson Sauda, que siempre era un contexto puro y dirigido siempre contra Israel, él me sorprende realmente por esto que yo te estoy manifestando, que haya hecho este dictamen. Y sobre todo que mantenga contacto con líderes de países que vulneran los derechos humanos, como él menciona, y también cometen crímenes de lesa humanidad. De hecho, él viajó a Moscú, se reunió con el criminal Putin, con otros más, y lo realizó, estuvo también en países del mundo yihadista, por decirlo de alguna manera, para ver esto. Pero bueno, me sorprende esto de una forma realmente con estupor, y calculo que quizás hay algún cierto tipo de presión. Con esto yo te menciono el tipo de presión. Hubo algunas ONGs que él se hizo también, algunas de ellas estadounidenses, hizo la esposa de George Clooney, que es la Fundación Clooney por los Derechos Humanos, que es una profesora de una universidad de Estados Unidos. Amal Clooney, islámica. Exactamente. Que ella menciona que por qué hay distintos valores en la vida de los niños o no, y que en cualquier lugar es viable aplicar la jurisdicción cuando se asesinan a chicos. Jurídicamente un horror lo que dijo. Jurídicamente un horror. Lógicamente todos los chicos son iguales en el mundo. En eso estamos de acuerdo. Hasta ahí a los chicos hay que protegerlos. Entonces, si a los chicos hay que protegerlos, le das un marco jurídico para esa protección. Y el primero de ellos es que realmente miren en qué contexto estaban los chicos en la Franja de Gaza y quiénes los usaban de escudos humanos. Entonces, ahí mismo te va a dar la respuesta de la presión política que puede venir, incluso de la universidad que esta mujer opera dentro de Estados Unidos y en donde forma estudiantes. Esto es una preocupación colateral que a veces no se ve, pero yo que vengo siguiendo estas cuestiones en forma permanente, acá está el tema, ¿no?
es muy de suma complejidad. Lo de Guterres ya sabemos lo que es, él con su dialéctica generalmente y su medio de publicidad hablando de esto, descontextualiza la realidad de los acontecimientos dentro de la franja de Gaza y los ataques permanentes que a veces inclusive en la ciudad de Gaza siguen perpetrando hacia Israel, de esto nada se dice, pero con otra cuestión que todavía yo quiero mandarte al mundo jurídico. ¿Cómo no? Esto se puede, yo ya te dije, tienen que resolverlo en la sala de cuestiones preliminares. En el caso específico, también tiene la fuerza del Consejo de Seguridad para suspender esta investigación en forma total o parcial. ¿Por qué decís, otro de los recursos. ¿Por qué decís que del Consejo de Seguridad? Porque el Consejo de Seguridad pertenece a las Naciones Unidas y a la Corte Penal Internacional no es un organismo de las Naciones Unidas. Ahí está, es una de las facultades que justamente se reservan dentro del Estatuto de Roma el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, de poder suspender un proceso si nota que la persecución del mismo puede llevar a carrera algún mal mayor o algún conflicto regional más complejo todavía. Y justamente lo que Karim Khan acaba de hacer es activar una granada y tener el espolón con un dedo, bajo mi punto de vista jurídico, si lo llevo al campo militar, porque en el hipotético caso de que Israel pueda llegar a verse perjudicado con esto que está realizando en un momento de conflicto, puede ser atacado por cualquier otro país. Te hago una consulta, Franco. Sí, te hago una consulta, Franco. Suponete que, obviamente, después del dictamen del fiscal general Karim Khan, vaya a esta sala que va a analizar el tema. Tengo entendido que esta sala ahora tiene 3 jueces, uno de Benín, que es un país, de país africano, otro tiene de Rumania y otro es de México. Pero en el caso que, digamos que esta sala confirme ese dictamen de Karim Khan, el Consejo de Seguridad estaría en condición, por ejemplo, un solo país de los 5 miembros permanentes del Consejo de Seguridad, llámese Estados Unidos, por ejemplo, diciendo que no estoy de acuerdo con el fallo, ¿podría detener el tema o haría falta una ponencia mucho más importante desde el punto de vista de la masa crítica? Lo que resuelve la sala de cuestiones preliminares es apelable ante la Cámara, los jueces que actúan en la Cámara de Apelaciones del mismo Estatuto de Roma, ¿no? De la misma Corte Penal Internacional Permanente. Una vez que esté la resolución de la segunda instancia, por decírtelo de alguna manera, más sencilla, de la Cámara de Apelaciones, recién ahí podría entrar a funcionar, digamos, la cuestión del Consejo de Seguridad. Que un miembro, un Estado miembro, o 2 estados digan, bueno, esto hay que pedir la suspensión, y con la sola mención de la suspensión seguramente, fíjate lo que es, que todos los desacuerdos que hay ahora de los miembros permanentes, de los 5 del Consejo de Seguridad, creo que en ese caso sí todos van a estar de acuerdo en que se suspenda este proceso. Absolutamente, porque les tocaría eso, a ellos también les tocaría también la generalidad de la ley. Imagínate, Karim Khan con esta cuestión también puede pedir la detención de Jinping, si querés, por todo lo que está haciendo con los navíos en el mar de China o en el mar de Japón, con todo lo que está haciendo de vulnerar el espacio aéreo de Taiwán permanentemente. Porque te reitero, hay otra cuestión, dos cuestiones jurídicas también fundamentales, que tiene que ver con esto. Primero, hay un principio que se llama principio de complementariedad, que es aplicable en todos y en cada uno de los casos. La Corte Internacional de Justicia de La Haya, la Corte Penal, solamente puede intervenir en caso de inoperancia de la justicia de Israel o de voluntad de la justicia de Israel de escabullir o de sacar de la acción de la justicia a los propios funcionarios que no quiere someter a juicio. Caso Milosevic en lo que es la ex Yugoslavia, si bien no existía la Corte Penal Internacional, pero es lo que se usa. Son 2 casos, se los llama cosa jugada de irrita, que es un proceso fraudulento para sobreseer, por ejemplo, los funcionarios israelíes y que no se vean sometidos a otro juicio, o también en el caso de que no los entregue para su juzgamiento. O sea Ahora bien, si el Estado de Israel, que más de una vez la justicia de Israel hemos visto que ha condenado propios soldados, porque estamos hablando de un contexto de guerra, Alberto. Claro, ese es el tema que hay que tener en cuenta y no perderlo nunca. Por eso te digo, vos no podés perder de vista en esto la globalización del conflicto. Por ahí un soldado se excede, pero mismo Israel lo juzga, y cuando lo juzga, ya es cosa juzgada.
y el proceso se hizo normal, si resulta absuelto, condenado y con supervisión internacional. O sea, eso no lo puede tomar por la complementariedad la Corte Internacional de Justicia. Este es el primer mecanismo que Israel ya en el ámbito jurídico también puede mencionar. Y número dos, que la zona de la Franja de Gaza no sabemos qué es. Si es un Estado, si pertenece, cuál es la autoridad legal que corresponde, si la de Cisjordania de la autoridad palestina, o si van a considerar que el golpe de Estado de facto y consideran que los terroristas de facto son los legítimos usuarios, lo cual sería un escándalo de proporciones dantescas. Creo que Dante Alighieri vuelve a escribir La Divina Comedia por 3 veces más, ¿no? Al respecto. Mira, es tan potente tu postura y claros tus conceptos que no tengo más remedio que volver a pensar que acá estas cosas no pudieron haber pasado desapercibidas por la Fiscalía General. Tuvo que haber habido, obviamente, una presión política muy fuerte. Este fallo no se sostiene desde lo jurídico, porque la gente tiende a opinar desde un prejuicio, pero desde lo jurídico no se sostiene. No se sostiene jurídicamente, Alberto. Te reitero, y vamos a pensar, incluso vamos a hacer una parodia de algo si queremos ver si Israel actuó al 100% bien. Ningún ejército a nivel histórico mundial actuó al 100% en el campo de batalla, bien, porque siempre hay margen de error, es normal. Inevitable. En cualquier batalla. Es inevitable. Si de esa normalidad algún exceso en la legítima defensa, como si hablamos del caso que te dije yo de 2 ciudadanos comunes, bueno, el mismo Estado de Israel lo va a juzgar. Y ya se desactiva la cuestión de la Corte Internacional. Pero no solo eso, sino que hay que ver qué carácter le va a otorgar de jurisdiccional a la Franja de Gaza. ¿Va a ser un país? ¿No va a ser un país? ¿Va a tomarse y arrogarse los derechos que son puros y exclusivamente del Consejo de Seguridad de decir cuándo se reconoce a un nuevo país? Cosa que el Consejo de Seguridad no lo hace, y lo hace un tribunal extra de la Carta Fundacional de las Naciones Unidas. Realmente, ahí le doy la mano a Biden, que a veces muchas cosas no comparto, pero tiene razón. Absolutamente. Se fueron. Como dicen los jóvenes ahora, falló. Bueno, la verdad que, Franco, yo te agradezco enormemente la claridad que tuviste de un tema tan complejo, pero que cuando vos lo explicitás de esta manera, que un fallo no se sostiene de lo jurídico, inevitablemente hay otra verdad que subyace en haber emitido este dictamen. Yo te agradezco enormemente, Franco, sabes que te aprecio enormemente y que esta siempre es tu casa. Gracias. Para cuando vos quieras opinar al respecto, y tu opinión es una opinión válida. ¿Ok? Te mando un abrazo enorme. Gracias, querido Alberto, y gracias a todos los oyentes. Un abrazo. Bien. Gracias. En realidad he hablado con el doctor Franco Fiumara, es un juez penal de la provincia de Buenos Aires, es el titular de la Sala 4 de la Justicia Criminal de la provincia de Buenos Aires y además un consultor internacional, es uno de los mayores expertos en el mundo, absolutamente, en temas de derechos humanos, y es convocado como conferencista internacional.